iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia. Presenta. Estoy en comunicación con los Estados Unidos, allá en Miami, y en comunicación conmigo Carlos Gadala María, que es presidente y CEO de Vector Global, con un tema que se me hace un tema hoy muy interesante. Carlos Gadala, es el tema Brasil. ¿Qué está pasando en este momento en la economía brasileña que pueda servir de explicación para nuestra audiencia? Te saludo esta mañana, Carlos, allá en Estados Unidos. Buenos días, Pedro, y buenos días a tu audiencia que nos escucha esta mañana. Es un gusto estar contigo, estar con ustedes. Sí, mira, el tema de Brasil está bastante complicado. El tema de Brasil empezó con una baja de las materias primas. Ya ves que Brasil exporta mucho materia prima a China, ¿no? Sí. De productos agrícolas, metales, petróleo, etcétera. Y bueno, con la caída de la economía china, con la caída de los commodities, Brasil comienza a sufrir un impacto en su economía. Sí. Aparte de eso, tenemos problemas políticos. Tenemos el escándalo de Petrobras, que le golpea directamente a la presidenta Dilma Rousseff, y ahora empiezan ya los rumores de de destitución del poder. Entonces ya eso se le complica un poquito más, y obviamente los especuladores financieros empiezan a apostarle en contra de la moneda, en contra de los bonos internacionales que tiene el país, etcétera. Entonces sí se les ha complicado un poco la situación en Brasil. Pero hay que recordar que Brasil es una economía muy muy grande, y Brasil está muy lejos de lo que era un Brasil en los años 90, los años 80, ¿no? El Brasil de hoy tiene una economía de 2.3 trillones de dólares, tiene reservas internacionales de casi 400 mil millones de dólares. O sea, tiene una economía que puede afrontar este tipo de problemas y puede afrontar este tipo de dificultades, pero sin embargo, en el momento le afecta muy duro a los precios de sus bonos de gobierno, bonos corporativos, le ha pegado muy fuerte a su moneda, y sí vamos a ver un deterioro en la economía de Brasil durante el año 2015 y posiblemente el 2016. Sí, lo vamos a ver. Ahora, ya se ha ligado un proceso recesivo cuando la economía del mundo está haciendo que los países desarrollados tengan un crecimiento, digamos, sostenible, interesante, una relativa forma de crecimiento de los chinos, aunque es enorme la economía, 6.8% de crecimiento el último reporte, nos hace pensar que los países emergentes somos los que estamos teniendo mayor dependencia de estas variables internacionales. Y te hablo de Brasil, y de alguna manera lo estaría ligando con lo que nos podría estar pasando en México. Correcto. Así es, Pedro. Fíjate, los inversores internacionales a veces no distinguen entre los buenos y los malos, y entonces pagamos inocentes por pecadores. Creo que es un poco el caso de México. La moneda de México resintió mucho lo que está pasando en Brasil, y ya ves que cruzó los 17 pesos, y bueno, no sé el punto máximo que habrá llegado, pero sí tuvimos un susto. Ahora ha regresado un poco y se ha estabilizado. Hay una diferencia muy marcada en lo que está pasando en México que lo que está pasando en Brasil. Obviamente México está mostrando lo contrario de Brasil, está mostrando mayor crecimiento relativamente con lo que ha tenido en los últimos 2 años, la inflación bajando, el desempleo bajando, la deuda pública muy estable, ¿no? La cuenta corriente muy estable, etcétera. La balanza fiscal se ha deteriorado un poco, pero no tanto como para asustarse, ¿no? Entonces, las variables macroeconómicas en México se ven mucho mejores que las de Brasil. Obviamente México está muy pegado a Estados Unidos, pegado en el sentido comercialmente hablando, y con una economía americana creciendo al 2,5% más o menos, entre 2,5% y 3%, vemos que México pues obviamente se beneficia muy fuerte de eso, ¿no? Sí. Sin embargo, le han pegado por ejemplo, sí le han golpeado los bonos corporativos, inclusive los mismos bonos de gobierno se han visto afectados por el efecto de Brasil. Sí, esto trae consecuencias ante variables como las que aquí citamos, y un año, el 2016, que se viene presentando más lento todavía por factores que, unos ligados con los commodities, en este caso el precio internacional del petróleo, la baja en la producción petrolera, en el caso mexicano la crisis de Petrobras, nos da un esquema general, una mayor producción petrolera en los Estados Unidos, que se ha hecho más que evidente con la autonomía petrolera que ya tiene la Unión Americana sobre su economía. Todo esto, ¿hacia dónde
para ti te pinta el panorama de sociedades latinoamericanas, caso Brasil con sus diferencias y México? Mira, yo creo que los precios de los commodities van a seguir bajos, porque en el margen los precios de commodities se ven muy afectados con el crecimiento de China. O sea, las otras economías grandes, desarrolladas, como lo que es Europa y Estados Unidos, crecen dijéramos, a pasos muy lentos, o sea, crecen al 2, 3%, ni siquiera, pues en Europa están creciendo entre el 1 y el 2. Entonces, los precios en el margen no se ven tan afectados por lo que pasa en Estados Unidos o en Europa, sino más bien lo que pasa en Asia. Entonces, sí, como no vemos que el crecimiento de China vaya a repuntar, pensamos que los precios de los commodities van a mantenerse a estos niveles. No creo que bajen más, porque creo que ya se ha exagerado mucho el movimiento de precios para abajo, pero sí lo veo más o menos en estos niveles en los próximos meses, en un mediano plazo. Correcto. Y dentro de todo ello, ¿qué es lo que le puede decir a un inversionista, digamos, en el sector bursátil o en la expectativa de detonar su patrimonio hacia el futuro? Podríamos decir que venimos de un tiempo de alta volatilidad y no me imagino que la estrategia sea el asumir pérdidas, sino más bien el mantener una resistencia hacia lo que eventualmente acabará siendo crecimiento. Así lo podríamos esperar, ¿no? Así es, Pedro. Concuerdo 100% con lo que tú acabas de mencionar. Cuando hay movimientos rápidos y movimientos bruscos de precios, yo creo que la labor nuestra, la labor de los que conocemos a los clientes en inversiones, es distinguir, dijéramos, de las buenas compañías de las malas, ¿no? Pero como todos los precios se afectan a la misma vez, se crean oportunidades para el que no ha estado invertido para poder invertir, y el que ya está invertido para distinguir entre lo que de verdad vale y lo que no vale, ¿no? Hay momentos que sí vale la pena tomar pérdida, pero en estos momentos no lo veo como el caso, porque veo que, de hecho, hay compañías que se están presentando muy baratas y de hecho no tienen razón de serlo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay oportunidades muy interesantes en México, en Brasil y en otros países de Latinoamérica, donde los precios o sea, el contagio de problemas que han habido, han hecho que los precios han caído, pero no reflejan la realidad de las empresas, no reflejan la realidad de los valores, ya sea de los bonos o de las acciones de dichas empresas. Entonces, yo lo veo más bien como oportunidad. Una cosa que te mencionaba al principio de la entrevista es que Brasil todavía tiene 372 mil millones de dólares en reserva, cosa que es 10 veces lo que tenía Brasil a finales de los años 90. Sí. Entonces, no enfrenta las mismas dificultades que enfrentaba en ese entonces. Sin embargo, el mercado no lo está viendo así. Lo está viendo como un país que puede inclusive tener problemas de pago, que no es ni de cerca la realidad. Entonces yo creo que sí, más bien hay oportunidades de inversión muy claras en este momento, especialmente en Brasil, pero también en México. De acuerdo, pues Carlos, yo creo que nos has dado un panorama muy claro, muy objetivo y contundente de cuál es en este momento la condición en la que estamos, hacia dónde podemos derivar, y pienso que esto, para nuestros escuchas y la gente que nos ve, es algo que resultará por demás aleccionador, importante tenerlo a la mano. Carlos, ¿a dónde poder localizar a Vector? Claro que sí. Mira, nuestro número 18000 es 18000 Vector. Ahí pueden ponerse en contacto con nosotros. Sí. Tenemos oficinas en todo el país en México. Ahí tenemos asesores que los pueden atender y les pueden servir sus necesidades. Pues muchas gracias, Carlos Nadala María. Te agradezco y te mando un abrazo muy cariñoso a Miami, allá igualmente, en los Estados Unidos. Gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes por escuchar. A todos, gracias. Vamos a hacer un corte. Aquí regreso con más información. Estamos transmitiendo aquí desde Guadalajara, en Jalisco, en la sede del Hotel Holiday Inn, en el centro histórico, en la capital tapatía. Regresamos con más información. iVector, tú manéjalo. Cuenta con nuestra experiencia, presentó.